Bueno, le agradecemos mucho, ha venido, se ha acordado fundamentalmente, porque lo habíamos pautado el sábado, el secretario de Salud y Desarrollo Social, Francesco Fioramonti. Después de un año, casi medio de pandemia, nos vemos la cara en el estudio. Buen día. A través de un vidrio. Buen día. A través de un vidrio y con barbijo, pero bueno, bien. Estamos en pandemia, pero por lo menos nos vemos la cara. Estamos protegidos, está bien. ¿Cómo está, Francesco? Buen día, gracias Bien, por bien. No, por gracias darnos este ratito. Es importante, obviamente a veces dejamos pasar las semanas porque no hay mucha variedad en cuanto a la información, más que lo que se viene desandando a través de los partes y de los informes, pero es importante también juntarnos para analizar un poquito esta nueva variante, que es la posibilidad de que esta situación afloje un poquito y se ve reflejado en la cantidad de casos activos, por lo menos hasta ayer, que no llega a 80, y eso es una buena noticia. Sí, tal cual. Nosotros veníamos con más de 100, hemos llegado a tener arriba de 200 también, y bueno, sí, fue bajando la curva, ya llevamos varias semanas con descensos progresivos, y la última semana, que cerró el sábado, fueron 42 casos, lo cual llegamos a un número aceptable para la realidad sanitaria que tenemos. Llegamos a tener 369 casos, siempre uno hace ese análisis para atrás, que ahí estuvo el pico, o sea, hoy podemos decir que ya pasamos el pico de esta segunda ola, y ahora, bueno, estamos en un descenso, ojalá nos amesetemos con tendencia a la baja de casos. Todo hace pensar que sí, porque se hicieron varias intervenciones de detectar y eso nos demostró que en uno de los detectar tuvimos un 7% de positividad de hisopado, o sea, de cada 100 hisopados, 7 fueron positivos. Que es bajo. Es bajo, nosotros veníamos de 35 y 40 también por ciento. Entonces eso hace pensar que la circulación viral bajó y estamos atentos ahora, bueno, a reforzar el sistema sanitario, poder plantearnos en este momento descansar al personal, ¿sí? Poder acceder a la licencia de vacaciones, sí. Sabiendo que de acá a un tiempo seguramente vamos a tener una cepa nueva circulando en el país y un posible rebrote. Exacto, eso era lo que pensaba, digo, este amesetamiento de la curva también está sujeto a la búsqueda activa, porque, es decir, lo vería a pesar del riesgo, por ejemplo, de decir, bueno, cuanto más buscas, más vas a encontrar, más casos vas a tener, y bueno, pasó lo que nos pasó de retroceder de fase, pero de todas maneras, es decir, uno tiene un mejor control epidemiológico de cómo está la situación, ¿no? Sí, varias cosas son que analizar. Una fueron las restricciones de la movilidad a nivel comunitario, que ya se implementaron hace varias semanas, que eso ayudó mucho. Al disminuir la movilidad, disminuye el contagio. Claro. Y por otro lado fue visibilizar y diagnosticar y detectar y aislar a los casos confirmados para que no diseminaran. Cuando voy a analizar el número de casos de esta última semana, el 47%, o sea, casi la mitad de los casos eran por criterio clínico epidemiológico, lo cual eran previamente aislados porque tenían nexo conocido. Claro. Si no se hubieran hecho los hisopados en su tiempo, esas personas no hubieran sido contacto estrecho de casos confirmados. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, bueno, eso ayuda mucho porque hacen sus síntomas dentro del domicilio. Sabemos que es difícil seguir cumpliendo el aislamiento, pero bueno, ahí viene el seguimiento telefónico, el acompañamiento, y bueno, y entre todo se logró pasar esta ola. Pero también es importante, digo, esto de en las jornadas de testeo, la cantidad de gente que se acerca espontáneamente, que generalmente no tiene síntomas. Muchos no. O sea, algunos sí, o algunos tienen síntomas muy leves, que pueden ser atribuibles a una alergia, muchas veces no. Te cuento lo que te cuenta la gente. No, me vengo a testear porque estoy resfriado, seguramente es la alergia o es el cambio de temperatura, pero bueno, me quería quedar tranquilo y a veces resultaron positivos. Claro. Entonces esa persona ya dejó de circular y dejó de transmitir el virus. Eso es lo que uno ve. Yo creo que la adherencia al testeo también está facilitada por la velocidad del resultado. Tal cual, que lo tenés en el día, claro, ni hablar. Eso fue algo muy acertado, tener el dispositivo de Atalac, haber conveniado con provincia y Atalac, y en conjunto llevar adelante ese dispositivo, lo cual si vos te hisopás hoy a la mañana, a la tarde tener el resultado, y eso muchas veces
también ayuda a que la gente se acerque y se pueda hisopar. Sí, y también en un momento también lo dijiste, ayuda también a la a la adhesión al aislamiento, que es lo que más cuesta. Claro, porque lo tenés rápido, y bueno, eso es así. Bien. La ansiedad todos estamos ansiosos para saber Claro, el no, resultado, no, ni hablar. Aparte que uno sabe y comprende, porque lo hemos hablado fuera de aire, el hecho de decir, uno sabe toda la problemática que trae el aislamiento, no solo para el caso positivo, para los contactos estrechos. Es un garrón, uno ya lo entiende y sobre todo es molesto. Entendiendo que ya hace 1 año y medio que venimos con este tema. Pero bueno, aparentemente daría todo cuenta de que se iría mesetando o podríamos bajar un poquito más. Hay que ver qué pasa con lo del sábado, con algún tipo de festejo que sucedió, digo, de concentración de gente. Eso lo tienen como pensado. Sí, en realidad esto fue Digo porque fue una preocupación no, que se está bien, generó. o sea, Argentina salió campeón de Sí, América tal y obviamente cual. era algo que hacía 28 años que no pasaba. Y era esperable que hubiera aumento de la movilidad y eso la gente decidió salir y bueno, eso es así. Sí, sí. Así que sí, que aumenta el riesgo seguramente, pero no es lo mismo si se hubiera movilizado esa masa de gente a nivel país hace 4 semanas atrás, donde la circulación viral era mucho más alta. Entonces, cuando baja los casos, tenés todo como para decir, bueno, hoy Lobería está en una situación epidemiológica de un riesgo medio tirando abajo. Medio bajo. Por los indicadores que manejamos. O sea, si vos manejás el indicador de incidencia cada 100.000 habitantes, te dan 800 casos, más o menos. Lo cual uno tiene que tener menos de 500 y si puede tener menos, mejor. Claro. Pero lo que hablábamos hoy, el porcentaje de positividad de hisopado está bajo. Sí vemos que la ocupación de cama se mantiene estable, ¿sí? Tanto en la terapia como en el piso, y eso es lo que miramos permanentemente. Esos son varios indicadores, ¿no? Bueno, y estos indicadores, obviamente mañana la provincia empieza como a revisar estos indicadores para ver qué y cómo lo ves. Yo suponía que con estos indicadores podríamos retomar fase 3. Mirá, si los repasás uno por uno, decís, bueno, el R de los últimos 14 días, que la cantidad de positivo que se desprende de un positivo, nos da 0,6, menos de 1, eso quiere decir que está bien. El porcentaje de hisopados de los últimos 7 días, 12%, pero de los últimos 14 días te da un 17%, que es un riesgo bajo. Y la ocupación de cama, o sea, disponibilidad de cama en terapia hay y disponibilidad en el piso hay. Lo único que tenemos, sí, desfasado es la incidencia cada 100.000 habitantes, que por ahí lo que provincia hace mucho hincapié en eso. Así que dependeremos de eso. Uno estima que seguramente, pero bueno, dependemos de lo que nos digan ellos, estaríamos en condiciones de poder pasar a fase 3. Eso es algo que se viene charlando, obviamente el Ejecutivo lo ha hablado. Y bueno, somos seguramente respetuosos de lo que digan las autoridades sanitarias. Se entiende perfectamente. Es más, de hecho, cuando retrocedimos a fase 2, vos en ese momento lo tomaste como muy oportuno. Es decir, el retroceso por la situación epidemiológica. Es decir, acá no hay una contraposición ante la decisión, ¿no? Es tal cual, porque vos vas viendo la realidad, por eso es bueno medir semanalmente. Y en base a eso vas viendo qué es lo más adecuado para controlar el brote, sin desatender obviamente todo lo que genera las restricciones, ¿no? O sea, obviamente hay sectores de la economía que se ven muy afectados, otros más, otros menos, y bueno, ni hablar lo que es la presencialidad en la escuela, todos estamos de acuerdo de que es lo último que uno debe dejar y lo primero a retomar. Porque también sabemos el daño que generan en esa población, ¿no? Tanto de adolescentes, de niñez y adolescencia, ¿no? Sí, más que nada por una cuestión no psicológica, ¿no? Que siempre hablamos lo mismo, el impacto psicológico de la pandemia en todos. También otra de las novedades que vos compartiste fue esta vigilancia epidemiológica y bueno que se detectaron nuevas cepas en este caso. Teníamos la británica, vos corregime, que estaba circulando y ahora se detectó la de Manaos y una nueva que yo la verdad que no la había escuchado, que no es la Delta, tiene otro nombre.
La andina, La ahí andina. está. En realidad nosotros, para que la gente lo entienda, es la británica, la andina y la de Manaus, que es la de Brasil. Esas 3 cepas están circulando en Argentina ya hace un tiempo, en diferentes proporciones según los lugares donde vos puedas medirlo. Nosotros logramos aislarla. Primero habíamos aislado la británica, que no es la que más preponderantemente está circulando en la Argentina, sino la que predomina es la Manaus. Después aislamos la Manaus y la andina, que son las 3 cepas. Así que en ese sentido, bueno, sabemos que están circulando tanto acá como en Mar del Plata, seguramente en la región, varios municipios han ido aislando. Son 3 cepas que responden, o sea, la vacuna sirve, sobre todo las 2 dosis de vacuna, sirven para frenar las complicaciones graves, críticas de la enfermedad, y también bajaría la mortalidad. Son estudios que ya están probados, y estamos conviviendo con esa cepa. Obviamente estamos muy atentos a lo que pueda pasar a nivel país en determinadas regiones con la Delta, que es la que está circulando ahora en Gran Bretaña, ¿no? Que esa es la que más preocupa hoy. Estas 3 no tanto, la Delta es la que más, más atención tiene porque es diferente. Es una más de las cepas y es una de las muchas que puedan llegar a aparecer, pues no se sabe, el virus siempre tiende a sobrevivir y a mutar. Lo que sí se está viendo es que es más contagiosa, pero no se ha demostrado todavía que sea más letal, que sea más virulenta que las cepas que han circulado. Por ejemplo, en los países europeos donde está circulando, sí está generando complicaciones en la población no vacunada. ¿Sí? Están viendo ocupación de cama a punto de partida de personas que no han con vacunación incompleta, con una dosis o sin vacunación. Lo cual esta cepa también ha demostrado que va corriendo a las otras y es como que empieza con un porcentaje bajo, pero después termina preponderando en el porcentaje de circulación viral con respecto a las otras cepas, o sea, como que las corre. Sí, como que se suma, se expande más que la otra. Es la que predomina. En realidad el virus es el mismo. El otro día lo que nos explicaba Pepi era que de alguna manera se disfraza como para entrar al organismo y que el organismo no lo reconozca. Sí, es así. ¿Qué cosa el coronavirus va a dar para analizar qué virus persistente, ¿no? Qué virus hasta se podría decir inteligente, ¿no? Porque hace 1 año y medio que nos tiene y además, bueno, estas variantes que se van sumando. Claro, es parte de la supervivencia del virus. El virus intenta sobrevivir, porque vos fijate que estas 3 cepas que están circulando, que ya están circulando en menor cuantía, seguramente esos anticuerpos de esas personas que ya cursaron la enfermedad hace que ese virus no vuelve a ingresar. Sí hemos visto reinfecciones por cepas distintas, o sea que tuvo por ahí, Manaus, no la pudimos aislar, pero seguramente ahora sí entendemos por qué dentro de los 3 meses hubo 2 COVID en un mismo paciente, ¿no? Y es porque seguramente fue Manaus primero y después Británica o viceversa. Claro. En ambos casos no generaron cuadros gravísimos, pero sí sabemos que si un pulmón está saliendo de una infección y de una inflamación, no es lo más conveniente que vuelva a recaer dentro de los 3 meses con otro cuadro. Que de alguna manera por ahí viene la vigilancia epidemiológica, ¿no? Claro. Ustedes van haciendo, es decir, van viendo casos, testigos, por ejemplo, y ahí es donde mandan a hacer el estudio para ver... Claro, cuando usted llama la atención, ¿por qué? Y ahí es donde aparecen otras cepas. En este caso fue este paciente que tuvo una recaída en poco tiempo y hubo algún otro caso donde... Tuvimos un caso de una paciente que había tenido COVID, tenía 2 dosis de Sputnik y volvió a tener COVID. Eso se mandó a secuenciar y dio, no me acuerdo cuál de esas cepas era. Bueno, no importa, pero sí dio que era una de las cepas que nosotros no habíamos logrado aislar todavía en Lobería. Bien. Era diferente a la británica que ya claro, estaba, sí. Entonces eso es lo que a vos te va llamando la atención. De antemano ya lo sospechaba, porque era así. Así que en ese sentido, bueno, y cuando analizás más o menos en esta segunda ola cuántos pacientes cursaron la enfermedad, que estamos alrededor de 1.600 pacientes, uno estima que esos 1.600 personas ya tienen cierta defensa, que si se complementa con la vacuna, estaríamos llegando a una tercera ola con mayor anticuerpo, con mayor protección, y la Delta no provocaría tanto daño. Hoy tenés vacunado con primeras dosis en Lobería, que son los datos que pasaron del punto de vacunación,
10.768 personas, que representa el 58% de la población total de Lobería. ¿Sí? Más de la mitad de la población de Lobería tiene su primera dosis. De esa mitad tenés un 40%, que son 3.943 personas, que tienen su esquema completo, en la cual estamos incluidos los de salud, por ejemplo. Claro. Tenemos 2 dosis de 11.000 personas, 4.000 tienen ya sus 2 dosis. El ciclo completo, sí. En esa población, si ingresara la Delta, el riesgo de que provoque mortalidad y daños muy severos es muy bajo, ¿sí? Tiene una protección del 90%. Uh-huh. Tenemos que, en ese sentido se va avanzando bien con la vacunación, llegar al resto de las personas, que son 6.000, con segundas dosis. Si podemos llegar antes de que llegue la tercera ola, sería lo óptimo, ¿no? Sí, obviamente vos lo referiste la última vez que hablaste, el hecho de decir, bueno, puede haber un tercer brote, obviamente nunca se sabe cuándo. Uno puede ver qué es lo que pasa alrededor para saber Claro. cuándo puede llegar acá. Vos bien lo explicaste en un Zoom que tuvimos, que nosotros tuvimos hasta la ventaja, se podría decir, que es decir, la segunda ola empezó a llegar en la zona y a nosotros nos llegó un poquito más tarde, que dio la posibilidad, ¿no?, de siempre sí, es fundamental eso, o sea, yo decía patear un poco la ola lo más adelante Sí, que sí, se sí. pueda, porque vos le ganás 2 semanas al brote y en esas 2 semanas seguramente aprovechás a vacunar un montón de gente, que vos calculás que se está vacunando a un ritmo de 500 personas por día. Sí, sí, sí. Entonces vos en un lapso de 5 días estás vacunando 2.500 personas, con ese ritmo vacunal Sí, que hoy sí. la logística local la tiene. Sí, por supuesto, sí, sí. Eso sí. está muy bueno. Yo creo que Lobería hoy tiene un 20% de la población vacunada con 2 dosis. Si lo extrapolás con el país entero, el país un no llega, porcentaje- no llega al 10% Claro. con 2 dosis. O sea, estamos casi más del doble de lo que tiene la Argentina con 2 dosis. Entonces, en ese sentido, creo que se ha hecho lo que se ha podido y vamos bien. Sí, en ese sentido, bueno, todavía existe esta cuestión de que sí la vacuna, de que no, uno entiende que es voluntaria, uno entiende que cada uno tiene la libertad de poder aplicársela o no, no que es una cuestión de convencimiento ni de obligación. Pero digo, ya a esta altura hay, esto es pregunta, hay informes que dan cuenta de la vacuna, de todas las vacunas, de los componentes, porque viste que todavía hay como dando vuelta un Sí. montón de cuestiones que tienen de error de la vacuna que generan como dudas, ¿no? Sí. Uno lo que tiene que entender por qué la persona no se quiere vacunar. Entonces, a veces cuando vos charlas con los pacientes, hay diferentes motivos. Sí. O sea, no hay una sola causa. Muchas veces, siempre predomina un poco el temor ahí, ¿no? Y cuando vos lo vas hablando y vas explicando y llevas la información concreta, y termina siempre con el mismo uno transmite esto, ¿no? O sea, si me agarrara COVID, el daño que me va a provocar va a ser menos si tengo las 2 dosis que si tengo una. Y para tener las 2 dosis tenés que tener la primera. Y para tener la primera dosis tenés que decidirte ir a vacunarte. Por eso insistimos en inscribirse. Vos fijate que de las personas que se inscribieron en Lobería, el 90 y pico % tienen sus dosis. Entonces tenemos que llegar a inscribir más gente y la gente que se inscriba, que se acerque al punto vacunatorio, que se acerque a los diferentes centros de salud. Si no puede inscribirse porque por limitaciones Sí. tecnológicas, Sí, sí. la idea es que es esa. Son seguras las vacunas, sí. Esa- Tienen sus efectos adversos como todas las vacunas, son leves, obviamente te puede dar fiebre o dolor de cuerpo al otro día. El Pero tema no- es que es esto, es decir, una cosa es el efecto adverso que puede tener hasta una vacuna de la gripe, que te puede levantar fiebre, y otra cosa es este fantasma de efectos adversos a largo plazo por diferentes componentes que tienen la vacuna. Te digo cosas que obviamente me han transmitido de que no está del todo aprobada, es decir, en ese sentido me parece que viene más por ahí a veces la... Sí, es Es así. decir, obviamente yo lo converso con vos porque obviamente porque decir vos estás yo puedo informarme, puedo leer estudios y todo, pero no es lo mismo mi opinión que la tuya que estás dentro del sistema, ¿no? Claro. El punto es ¿qué puede provocar la vacuna de acá a 5 o 10 años? Y no lo sabemos.
Lo que sí sabemos que si no nos vacunamos, este virus no va a terminar nunca. Claro. Entonces, hay una situación, es una pandemia, es en todo el mundo, que es muy particular, y ante situaciones particulares hay que buscar estrategias particulares también. Claro. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que una vacuna se estudie 5 años para empezar a utilizarla. Es así. No se han visto efectos colaterales a largo plazo. Todos los expertos que saben de esto, obviamente que saben mucho porque estudian hace muchos años, te están un poco garantizando de que no produciría efectos colaterales a largo plazo de enfermedades crónicas. Uh-huh. Pero bueno, es una vacuna. Claro. El COVID también provoca daño. Sí, mucho. Muchísimo Sí. daño. El COVID deja muchas secuelas a largo plazo, sobre todo a nivel pulmonar. Eso me imagino también el ojo clínico de ustedes ya, ¿no? No es el mismo ojo clínico de Francesco Marzo a Francesco del 2020 a Francesco Marzo del 2021, ¿no? El ojo clínico ante el paciente COVID, ¿no? Y a lo que pasa después que el paciente tiene el alta. Estas cuestiones que se van repitiendo. Y vos también en este Zoom que tuvimos hiciste una gran diferenciación entre el año pasado y este año, de cómo se comportó el virus el año pasado y cómo se comportó este año, sí. Que también es interesante esto. Sí, lo que uno puede ver es que fue más agresivo, levemente más agresivo, pues nosotros tuvimos el número de fallecidos en esta segunda ola, fue equivalente a la primera ola, pero en un lapso de 3 meses, sí. Prácticamente, 4. Lo cual eso, y que fue la velocidad de contagio también fue superior porque hubo muchísimos más casos. Entonces vas viendo eso. También vimos que las complicaciones aparecían al 6º, 7º y hasta el 8º día y más también, cosa que en la primera ola no veíamos tanto. Hubo mayor ocupación de cama, o sea, hubo más personas que fueron al hospital y tuvieron que requerir de oxígeno y de internación que la ola anterior. Llegamos a tener 6 pacientes en terapia intensiva de las 6 camas. Y eso no lo vivimos en enero. Claro. Y también tuvimos la vacuna. Que yo creo que la vacuna evitó mayor daño. ¿Sí? Entonces, por eso, si nosotros vacunamos en tiempo y forma y avanzamos con el esquema de vacunación antes de la tercera ola, el daño va a ser menor. De ahí viene que invitamos a aquellas personas que no se han vacunado, que se acerquen, que se inscriban y que esperen su turno. O por lo menos que se acerquen, a un profesional para poder... que se saquen las dudas. El temor produce alejamiento, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí está la buena información, clara, concisa. Y nosotros no hemos visto complicaciones graves ni en pacientes, ¿no? Puede haber habido alguna complicación que haya requerido alguna internación porque se descompensó por patologías de base, pero estoy hablando de 11.000 personas. No, pero por eso te digo, en general también, es decir, los casos complejos están asociados a personas que tenían algún tipo de patología asociada. Sí, hemos tenido episodios de trombosis, que es con la que por ahí más la gente, viste, se le asocia teme. Esto. No hemos visto complicaciones graves. Hemos visto un paciente que tuvo un episodio de trombosis que, bueno, fue muy incómodo para la persona que lo padece, pero es una cada 100.000. Sí, bueno, justo tocó, cuando te toca. Pero no es que hubo episodios que vos decís, bueno, no, es para discontinuar la vacunación, ni mucho menos, porque también sabemos que muchas personas no se complicaron más justamente por la vacuna. Porque estaban vacunados. Para que quede claro, la vacuna es segura, es efectiva, y tenemos que ir, que eso es lo que venimos charlando todo el tiempo, al esquema completo de 2 dosis. Claro. Hoy el 20% de la población está muy bien protegida. A su vez, quien tuvo COVID y se vacunó, también eso es muy bueno porque el anticuerpo del COVID se junta con el de la vacuna y hace de cuenta que tuvo 2 dosis. ¿Sí? Sí. Eso también tenés más chance de tener mayor cantidad de anticuerpos. Después la otra pregunta es ¿cuánto duran los anticuerpos? Bueno, se está viendo que por lo menos entre 9 meses y 10 meses sabés que tenés anticuerpos porque es lo que se ha estudiado la vacuna. Claro. No sabemos si dura toda la vida, si decaen los anticuerpos después. Bueno, de hecho la vacuna de la gripe es todos los años. La gripe no desapareció, ¿no? Porque uno también hace la comparativa con la de la gripe
como para que la gente comprenda esto, decir, bueno, si bien existe la vacuna de la gripe sigue existiendo, lo que pasa que hay un mejor control sobre ella a través de la vacunación, claro, ¿no? O sea, desde que apareció la vacuna de la gripe, la mortalidad bajó, la ocupación de cama bajó, pero convivimos con el virus de la gripe. Y te digo más, este año todavía no hemos visto aparecer el virus de la gripe con fuerza como apareció en otros años. Yo creo que parte por el esquema vacunal, encima calculá que se juntó la campaña de vacunación COVID sí. contra junto con la campaña de vacunación antigripal, sí. Lo cual generaba también ese periodo de ventana de los 14 días entre una dosis y otra, mucha incertidumbre en las personas, ¿no? Sí. Y en el medio la segunda ola. Claro. Y también obviamente el tema de la gripe, que vos decías que no habían aparecido, también tiene que ver con esto del aislamiento, ¿no? De que mucha gente todavía, mantiene bien claro esto del aislamiento y trata de mantener sobre todo los adultos mayores, eso la menor muchísimo. Movilidad posible en este sentido. Pero bueno, en realidad quizás esto quedaría ya la vacuna del COVID como en el calendario o no, o en algún momento, ¿cuál sería el final? Estamos hablando hipotéticamente, sí. ¿No? El coronavirus se desprende de una familia de virus que llaman coronas viridiae, que existen desde hace décadas, no sé, de siempre. Coronavirus siempre hubo, y todos hemos cursado coronavirus. El coronavirus es el responsable, el anterior, o sea, el original, era el responsable del 40% de los resfríos comunes en los chicos. O sea, ya circulaba el coronavirus. SARS-CoV, ese... ¿Qué pasa? Ese COVID, apareció otra cepa nueva, que empezó a ser más virulenta. Pero no es que nunca existió ahora el coronavirus y antes no existía. Se hizo más virulento, mutó y demás cosas. Entonces, a partir de ahí sabemos que vamos a convivir con él. Yo creo que el esquema de vacunación va a quedar en forma permanente. Sí. Y seguramente van a salir vacunas, mayor número de vacunas y hay muchos estudios que se están haciendo y capaz que de acá a 2 años tenés mayor disponibilidad de vacuna y vacunas superiores con una dosis, que no necesita 2 dosis. Todo eso se está trabajando, pero bueno, son todas hipótesis. Sí, obviamente. La cuestión del efecto de rebaño, ¿qué significa? Porque eso también, yo te transmito preguntas que son que tienen que ver con la vacunación. Es decir, uno lo puede explicar, pero que mejor que lo expliques vos. El efecto rebaño es cuando vos tenés un porcentaje de la población ya inmunizada contra ese virus, ¿no? O contra ese grupo de ese número de cepas que circulen. Y tiene que ser superior al 65 al 70%. ¿Qué quiere decir? Si nosotros logramos que el 70% de la población esté inmunizada quiere decir que tengan anticuerpos suficientes para contrarrestar la entrada del virus al organismo, el virus ingresa pero ya no produce daño y a veces ni ingresa. Claro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué va a buscar el virus para sobrevivir? Buscar población susceptible, aquella persona que no tiene inmunidad, que no tiene anticuerpos, y ahí sí se va a ir reproduciendo. Por eso, los países que tienen una tasa muy baja de vacunación, casi que no tienen vacuna, el virus, uno dice, ingresa, se replica sin ningún tipo de freno de rebaño, claro. Y ahí es donde corremos el riesgo de que se mute. De que aparezca una cepa más. Claro, porque esto es como una fotocopiadora para que la gente lo entienda. O sea, si vos tenés que sacar 1000 fotocopias en un minuto, en algún momento una de esas copias puede tener algún error. ¿Sí? A mayor número de replicación, uh-huh, puede salir con un error. Y eso ya es una fotocopia mutada, para que se entienda. Ese sería una nueva cepa. Esa sería una nueva cepa. Bien. Por eso, si nosotros logramos eso, por lo menos, de ahí viene que un país solo no se va a salvar. No, es mundial, esto porque se entiende. Vos fíjate que algunas mutaron en India, otras mutaron en África. Bueno, estamos hablando de países muy andina, muy pobres, ¿no? La andina es latinoamericana, porque apareció en Perú, ¿no? Claro, por lo que estuve. Claro, entonces vos podés tener muy bien tu población, pero el mundo tiene que estar bien protegido también. Claro. No sirve de nada que 1 o 2 países se protejan bien, porque esa cepa va a mutar en otro país donde no hay protección. Y de alguna forma va a llegar. Sí. Porque va a llegar. Sí, llega, pero está salvo que clarísimo. La gente se quede quieta y no vaya de ningún país a otro. Es imposible. Es imposible. No, y aparte no es viable. No, tampoco. Francesco, bueno, es importante, volviendo al tema epidemiológico local, digo, este amesetamiento,
para justamente darle respiro al sistema de salud, que una vez más se tuvo que poner este pico al hombro con todo lo que lleva, ¿no? El cansancio, las horas, las jornadas extensas y bueno, y la preocupación de que aquellos pacientes que requieren asistencia tengan todo lo que necesitan, ¿no? Sí, en este momento nosotros tenemos dos cosas: una, descansar personal, y por otro lado pensar estrategias nuevas en base a las experiencias que ya hemos tenido. Claro. O sea, en qué nos hemos equivocado, qué es lo que pudimos haber ser mejor y haber fortalecido, para poder empezar ya a armar estrategias de intervención. Ejemplo, yo creo que la asistencia domiciliaria estamos viendo que es muy importante, porque el paciente en domicilio muchas veces pasa, te dice, no, yo no quiero salir porque soy positivo. Entonces tiene que ir el sistema al domicilio. Yo creo que eso hay que repensarlo y bueno, en ese camino estamos, sobre todo con el área de atención primaria, lo venimos pensando. Claro. Para poder implementar la visita domiciliaria, sobre todo en la población de mayor riesgo, ¿no? Donde vos sabés que el paciente a veces se siente bien, pero está saturando bajo y si no va y lo comprobás, es difícil. No por sabés, teléfono. es verdad. Pero bueno, cuando tenés 360 activos, es todo un tema. Entonces creo que eso hay que armarlo bien. En Lobería se puede hacer, están los recursos, es algo que se puede fortalecer, se ha hecho, pero bueno, te digo un ejemplo, seguir invirtiendo en lo que es la expansión de camas, porque no sabemos si no vamos a colapsar en algún momento. Entonces vos planteás siempre el peor escenario, te preparás para ese escenario, si después el escenario es mejor, bienvenido sea, pero tenemos que pensarlo así, tenemos un par de semanas para trabajar eso. Bien, y también, bueno, en el mientras tanto la atención de lo demás. Bueno, ni hablar. Que eso me imagino que también debe ser una preocupación para ustedes, digo, sí. Los estudios anuales, los chequeos de las enfermedades preexistentes. Es imposible que no se vea afectado todo eso, porque cuando vos tenés un mayor del 70% de ocupación de cama durante un tiempo prolongado, hace que vos tengas que restringir estudio programado, preventivo, que el diagnóstico temprano a veces cambia la evolución de la enfermedad y es beneficioso para el paciente, pero también es riesgoso muchas veces cuando tenés todos los servicios funcionando y el virus circulando. Claro, es un tema, es una dicotomía permanente la de ustedes. Esto o el otro, esto o el otro. Primera infancia, por ejemplo, es algo que tenemos que, bueno, se está focalizar ahí. Los primeros años de vida es importantísimo el estímulo, la sociabilización, bueno, todo esto va en contra de todo eso. Entonces, ahí tenemos que estar. Más todo, ¿no? Las endoscopías digestivas que buscan pólipos, que los pólipos si no los saca a tiempo se hacen malos, las mamografías que buscan diagnóstico temprano, cáncer de mama, el primer cáncer ginecológico en la mujer, la primera causa y eso hay que hacerlo. Bueno, y así podemos seguir y ni hablar con lo que es el área de salud mental, con toda la secuela que va a dejar porque ya está dejando esta pandemia, ¿no? Sí, nosotros hablábamos recién, fuera de aire, el hecho de decir la susceptibilidad o que ya se está notando este cansancio o estos problemas, es decir, una tristeza, una ira que no se controla, todo esto tiene que ver con esto, ¿no? A nivel físico, lo que produce un adolescente que no se mueva, que no haga ejercicio, que el tono muscular en pleno crecimiento se vuelve hipotónico y que empieza con el ejercicio y le duele todo el cuerpo y deja. Bueno, no sé, tenés 10.000 ejemplos, pero sí es como vos decís, no es COVID solamente, es COVID más en un contexto social que no es el mejor y que tenemos que atravesarlo, es lo que tocó en este momento. El tema es, bueno, en lo posible tratar de seguir cuidándonos, ¿no? Porque obviamente también me parece que es importante destacar que si bien, bueno, hubo restricciones, que hubo reacomodamiento de horarios y todo, creo que también la gente en algún punto, en un bastante grado, entendió que era importante que la pelota estaba en nuestra cancha, que era importante que hiciéramos algo al respecto, ¿no? Sí, eso también uno lo va percibiendo, ¿no? Yo creo que la misma comunidad también tiene un sistema de autorregule, ¿sí? De decir, no, mirá, si vos llevas la información y estás mostrando que no estamos en el mejor escenario, uno lo ha visto, o sea, ya automáticamente sale la conducta preventiva y de autocuidado y a veces de restricción de movilidad, porque lo hemos visto. Sin necesidad de tener que imponer nada. Tal cual. Eso se ve. Yo veía los chicos, la verdad que los adolescentes han hecho un esfuerzo importantísimo.
que muchas veces son tan criticados, ¿no? Yo creo que han hecho un esfuerzo grande en su etapa de su vida, donde ellos, obviamente uno en la adolescencia se siente que no le va a pasar nada, y uno ve que se han cuidado, que veía que a veces sí, que se juntan, pero con su mate, con su distanciamiento, y no estigmatizar a nadie. Es lo más difícil, me parece, en Yo estos creo que tiempos de aflojarle. Ha habido un esfuerzo grande los chicos, así, los que han sido promo, no solamente este año, sino el año pasado, y creo que hay que revalorizarlo eso, y reconocerlo. Sí, está bien, es cierto lo que vos decís. También es cierto que creo que el hecho de que este año el grupo etario afectado, las personas que hayan tenido que requerir internación en el hospital, que haya sido promedio 40, 30, también eso ha despertado mucho el ojo de que la gente empiece a cuidarse de otra manera, porque también es cierto que vos decís, bueno, los de entre 30 y 50 son los que mayor movilidad tienen, que quizás el año pasado no se cuidaban tanto, pero este año al ver el impacto, capaz que también como que ajustaron un poco. Sí, y vos fijate que la vacunación está llegando a ellos también, porque la adolescencia hasta los 20 años, a los 18 años, y ojalá ingresen vacunas que puedan cubrir a partir de los 12 años, porque también tenemos población con factores de riesgo. Sí. Y hay un factor de riesgo que prácticamente lo vemos constante, que es la obesidad. Eso es así. La obesidad y la diabetes son dos factores de riesgo que nosotros lo estamos viendo muy asociados a complicaciones de COVID. Bueno, esto es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Diabetes y obesidad. Y estas restricciones que hemos vivido todo este tiempo favorecen la obesidad, seguro. Porque lo veo en el consultorio, todos hemos aumentado entre 4 y 5 kilos en el lapso de un año y nos hemos mantenido ahí. Claro. Y para algunos es pasar a la obesidad, para otros es pasar al normopeso, porque estaba muy delgado. Sí, sí. Pero el sedentarismo, la falta de actividad física, la falta de ejercicio y movilidad programada y sostenida en el tiempo ha generado un aumento de peso que aumenta el riesgo para complicaciones por COVID. O sea que vos vas viendo todo. Bueno, y la diabetes también, que la gente que la padece, que se la controle, porque eso también es otra cuestión, ¿no? Pero, ahí digo, también a los jóvenes invitar a que se puedan vacunar, que accedan a la vacuna, que es segura y que los va a proteger. Está bien. Y que si se dan la primera dosis, seguramente van a tener su segunda dosis y van a estar protegidos de acá a futuro. También hubo un cambio así de actitud, porque quizás los más jóvenes dijeron, no nos vamos a anotar, vamos a dejar que los grupos prioritarios tengan acceso. Etapas, es cierto. Ahora creo que con esta disponibilidad de dosis, muchos se han anotado. Es así, porque va por prioridad. Y dentro de la prioridad siempre el mayor riesgo. Y por eso recalcaba, la obesidad y la diabetes son dos factores de riesgo independientes que lo vemos. Entonces, aquel joven que está con obesidad, que se acerque y se vacune, porque tiene más riesgo de complicarse que el joven que no tiene obesidad. Está bien. Y preferentemente que todos, aunque sea un poquito de caminata, fundamentalmente. Creo que también aportaron mucho ustedes, el personal de salud, allí por diciembre, cuando arrancó enero la vacunación, es decir, que pusieron el hombro y también eso favoreció a que mucha gente dijera, hoy sí, me vacuno y me inscribo, ¿no? Sí, es importante. Bueno, es así. Pero ya atravesamos casi 6 meses del año y nos quedan 6 meses el segundo semestre, que yo creo que va a ser uno es optimista en eso. O sea, ojalá se pueda volver a la presencialidad en la escuela con todos los cuidados, porque eso es muy importante, sobre todo para los chicos que han ingresado. Tenemos que van a egresar. La chance de decir, bueno, venimos en un amesetamiento, ya vienen las vacaciones de invierno y también después de la finalización de las vacaciones de invierno regresa el buen clima, que eso también me parece que se va a dar como una combinación Sí, viste que el año pasado hablábamos lo mismo y tuvimos el brote en enero. Ojalá esta cepa... tuvimos el brote en enero, pero lo tuvimos después de Navidad y Año Nuevo. Era una cosa que cantada que iba a pasar por todo pasó. esto. Está bien, bueno. No, digo... No, sí. No. Pero justo ingresó también, fue toda la región eso, ¿viste? Claro. Nosotros vemos que siempre en el AMBA es antes que acá. Sí, es Europa, AMBA y lo vería, es así, un poquito medio... Es por ese lado. Hay que ver cómo pasa absolutamente todo. No sé si quieres agregar algo más, Francesco, yo te agradezco la visita. Volver a recalcar algo que no tenemos que perder de vista, que es el uso del barbijo, el distanciamiento y evitar toda situación que genere mayor riesgo. Y poder llevar una vida lo más normal posible, obviamente, al aire libre, con distanciamiento,
por eso decíamos, salir a caminar es algo que no te expone a ningún riesgo, salir a andar en bicicleta no te pone a ningún riesgo, que puedas compartir un espacio al aire libre con tus amigos, teniendo los cuidados, y eso es lo que uno veía, por eso te digo, no hay ningún riesgo, usar un mate individual, son pequeños detalles que si el virus ingresa, porque el virus va a ingresar, el riesgo disminuye, y si disminuye el riesgo, la velocidad de contagio también, entonces eso permite tener capacidad de respuesta para, evitar el contagio a veces es difícil, es muy difícil. Sí, tarde o temprano te contagias. No, porque aparte es indefectible. El tema no contagiarnos todos juntos. Claro, tal cual. Y bueno, darle un respiro al sistema de salud sobre todo. Gracias, Francesco, que tengas una buena semana. Gracias. Gracias.